ということで、皆さん、日本の皆さんおはようございます。いつもと違って、今日はちょっと、メキシコと日本の時差が15時間ということなので、まあ、スペイン在住の僕が犠牲になる形で、その日本時間朝10時、メキシコ時間の、金曜日午後7時に、始める形で、やってます。ちなみにこちらスペインでは午前2時です。なので、ちょっと暗い形になりますが。今日はですね、2022年は、初めての、イベントということで、その連帯経済のビジョンみたいなことをちょっと話してもらおうということで、そのメキシコでいろいろ連帯経済についてかなり取り組んでいる、クラウディア・カバジェロさんに、ちょっとお話しいただきたいと、思います。あれらで、クラウディア。Okay. Pues muchas gracias por esta invitación. Le agradezco a Miguel que sea un puente para nosotros, para México y Japón. Me da mucho gusto estar con ustedes. 皆さん、今日は、ご招待いただきましてありがとうございました。そして私、広田がそのメキシコと、日本との、その、橋渡しということで、それに、感謝しております。Lichco también. Sí, me da mucho gusto reencontrar a personas. Recuerdo con muchísimo nostalgia y agrado el viaje que hice a Japón en 2019. Y bueno, me gustó mucho haber conocido allá justo la declaración de Seúl, el Seikatsu Club, el GISEF, también estuve platicando con ellos. Y bueno, pues quisiera contribuir a que estos vínculos se fortalezcan. 以前お会いしたことのある方にまたこうやって再会できることを、嬉しく思います。2019年に私が日本行った日本旅行を懐かしく今思っているところですが、その時には生活クラブ生協とか、ソウル宣言の会の皆さん、で、その時韓国にも行ったんですが、その時には、GSEF も訪れております。Bueno, pues les voy a empezar platicando un poco de nuestras principales inquietudes. Por supuesto, la economía solidaria es muy vasta en México y hay corrientes diferentes. Entonces, yo les voy a platicar de una de esas muchas corrientes de la economía solidaria. まずは、私たちメキシコの方でどのような、懸念を持っているかということについてお話ししたいと思います。メキシコでの連帯経済というのは、非常に幅広くさまざまな潮流があるのですが、その一つについてお話ししたいと思います。En los últimos años, la principal preocupación que hemos tenido es, por un lado, la creciente desigualdad y la injusticia económica que vivimos, y por otro lado, la destrucción del planeta. Estas son las dos, pues quizá las dos líneas más importantes de nuestra preocupación, y pensamos que esto se debe principalmente a que existe un sistema económico que está verdaderamente saqueando a la naturaleza y pues a la mayoría de la población. Y este sistema económico se funda en un sistema financiero que ha demostrado ser un sistema fallido. でですね、近年ですね、私たちの主な、懸念というのは、成長する一方の不平等、そして、不公正であるんですけれども、それに加えて、地球環境の破壊もあるわけですね。で、この2つの、私たちの懸念についてですが、これが起こる原因としては、自然をまさに、収奪している、経済システムがあり、そして自然だけではなく、大半の人口を、収奪している経済システムがあり、でこれは不健全な経済システムに根ざしているということです。Por un lado, en la foto pueden
Perdón, sí, nada más para explicar las fotos. En un lado hay un grupo de campesinos indígenas protestando por sus recursos naturales y en el otro lado vemos una foto de la minería a cielo abierto, que es uno de los grandes problemas en México. ですね、まあ、今、この写真について説明しますと、まず左側がですね、その自然、自然の天然資源について、抗議を行っている、先住民の、農民のグループですね。で、右側はそのもう露天型のその鉱山ですね。Ahora sí, la que sigue. で Bueno, uno de los grandes problemas justamente es que hay mucho dinero especulativo que invierte en territorios subdesarrollados o digamos territorios del sur en grandes megaproyectos. Y estos megaproyectos justamente son los que extraen las riquezas de la naturaleza, pero para enriquecer a unos cuantos y las poblaciones que vivían en estos territorios son despojadas, muchas veces ya no pueden seguir viviendo ahí, terminan migrando o terminan empobrecidas. で、まあ、その、最大の問題の一つは、その、投機資金が、南のその低開発国のメガプロジェクトに投資されるということで、ね、それにより自然の富を、その、北の国の、金持ちに、持っていかれるようにする一方で、そこにもともと住んでた貧しい人たちは、その環境破壊により、もう住めなくなって、それで都市とかに移住せざるを得なくなってしまうわけですね。En la que sigue. No voy a profundizar demasiado en ese tema, más bien vamos a hablar justo sobre los movimientos que son de alguna manera la contrapropuesta a esos grandes megaproyectos y ese sistema financiero. Si bien vamos a hablar de economía solidaria, me gustaría darles un poco el contexto histórico de México para quien no lo conozca en algunos hitos históricos, ¿no? Primero, en los años 70 surgió en Latinoamérica la teoría de la liberación y fue esta muy importante para grupos indígenas y campesinos que empezaron a luchar por su territorio. En 1985 hubo un gran sismo en la Ciudad de México que también sirvió para la organización de la ciudad. ここまでbueno, ahoraです。まあ、先ほどのその問題のところについては、これ以上は、話しませんが、基本的にその社会運動、そういった、資本主義企業による大規模なプロジェクトの対案としてですね、連帯経済が動いているわけです。で、もちろん、あと、その金融システムへの対抗としてもですね。で、連帯経済を、そのメキシコの連帯経済を理解するためには、そのメキシコのその歴史的な文脈や、その、まあ、歴史的なその、マイルストーンとかを知る必要があるということです。で、1970年代に解放の神学というのが中南米で出てきましたけれども、これがですね、先住民、自分たちの土地を守るために先住民とかが、運動を起こす上ですごく、理論的な支えになったわけですね。で、1985年にメキシコシティで大きな地震がありましたが、これにより市民が自主組織を作るようになったわけです。Adelante. Algo también muy importante fue cuando en 1994 se levantó un movimiento indígena llamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que justamente retomaba la teología de la liberación y pues proclamaba el derecho a ejercer la autonomía de las comunidades indígenas en sus territorios. Esto significaba que ellos pudieran practicar sus usos y costumbres, pero también
que tuvieran su propia forma económica y sus propias formas organizativas. Esto ha sido muy importante porque ha sido una influencia directa para el tipo de economía solidaria del cual les voy a hablar ahorita. で、También está あれなん nuestro だろう。vínculo. Ok, sí, sí, adelante, adelante. で、次に、その次に大切なのがですね、1994年に、先住民がやはり起こした運動で、サパティスタ民族解放聖戦ですね。で、これが、その先ほど申し上げました、その解放の神学を、また、掘り起こして、で、その、地域における先住民コミュニティの自治権を、宣言してたわけです。で、そこで、ですね、その自分たちの習慣に基づいて、生活するだけではなくて、自分たち独自の経済とか、社会運営をやっていたということで、この、サパティスタの経験がですね、連帯経済に直接影響を与えているわけです。あれなんて。Otra parte importante es nuestro vínculo con movimientos internacionales. Solo por citar un ejemplo, pongo aquí al Foro Social Mundial que surgió en el 2001 en contrapartida al Foro Económico Mundial que se celebra en Davos, donde las principales influencias o dirigentes económicos se reúnen. Foro Social Mundial buscaba reunir a los movimientos sociales en contraposición a eso. Y bueno, en México tuvimos 3 eventos muy importantes que lograron no solo vincularnos internacionalmente, sino también fortalecer los vínculos nacionales. OK。で、他にも、大切なものとしては、国際的な運動とのですね、つながりがあります。で、世界社会フォーラムが2001年にですね、日本でダボス会議とよく言われている世界経済会議、世界の経済界とか政界とかの代表が、集まる会議へのですね、対抗フォーラムとして生まれましたけれども、この世界社会フォーラムは、その世界のさまざまな社会運動が、介する場所になったわけですね。で、メキシコでも、そのイベントが開催されて、国際的なネットワークだけではなくて、メキシコ国内の、ネットワークもつなげる方に、行ったわけです。あれなんで。Bueno, nada más como pequeña anécdota o punto, en mayo vamos a tener otra vez el Foro Social Mundial y va a ser híbrido y también una parte presencial en México. で、実はですね、今年の5月にもまたメキシコで、世界社会フォーラムをやるんですが、これはですね、オンラインとオフラインの、ハイブリッドな形で行うというものです。Por último, desde el 2014, México vive una situación de emergencia de inseguridad, porque ha aumentado el índice de desaparecidos y de asesinatos, sobre todo de mujeres, y esto se debe a un gran problema con el narcotráfico. で、そして最後にメキシコでは2010年よりですね、その、治安の悪化という深刻な問題が起こって、危機的な問題が起こっているんですけれども、これはですね、その失踪者、あるいは、暗殺者の、の数が非常に増えている。で、その犠牲者の多くがその女性であると。で、その、殺害とかが起こる理由は、その、麻薬取引なわけですね。Bueno, ahora sí voy a hablar sobre algunas de las alternativas, justamente pensando en todos estos problemas que estamos de alguna manera viviendo en nuestro país. Primero, por supuesto, la alternativa de la economía solidaria, que yo le agrego ecológica y de cuidado. Por otro lado, tenemos algo que le llamamos la defensa de los bienes comunes, que son el agua, la tierra, el aire, las semillas, la selva, en fin. La soberanía alimentaria, nuestra capacidad de poder alimentarnos por nosotros mismos a través de tecnologías ecológicas como la agroecología o los huertos urbanos. La comunicación libre, la educación, el arte, la cultura, eso es muy importante. Y por supuesto, sobre todo a partir de la pandemia, una nueva forma de manejar nuestra propia salud
de una manera integral y responsable. で、そういった、メキシコの問題をどのように対しての、どのような、大胆案があるかということですが、まず社会的連帯経済ですね。これに、環境、そして、ケアですね。こういったものを付け加えることができるかと思います。次に、コモンズの保護ということで、水資源とか土地とか空気、種、熱帯雨林とかそういうものがありますけれども、そういったものを保護していくということですね。で、3つ目に食料主権で、これはだから自分たちで、その食料を手に入れられる能力ということで、そのアグロエコロジーとかですね、有機農業とかを市民農園とかをやっていくわけです。で、4つ目がその通信とか教育とか、アートの分野で、最後にこのパンデミックの状況においては、やはり総合的で責任のある形でのその医療運営ですね、そういうことが、その5つの柱が大切になるということです。Bueno, voy a hablarles de unos ejemplos, por ejemplo, los huertos urbanos. De hecho, trabajamos muy de cerca con varios huertos urbanos y son básicamente espacios en la ciudad que gente recupera de ser basureros, de ser camellones vacíos para ahí cultivar alimentos. Otra técnica muy mexicana, muy incluso indígena, es algo que llamamos milpa, que es un sistema de producción sumamente efectivo porque combina una serie de plantas como es el maíz, que es base de nuestra alimentación, y provee a los campesinos de una alimentación muy balanceada, pero además es una técnica muy sustentable. Y otra son los chinampas, que son en realidad cultivos flotantes sobre lagos, y estas también es un cultivo muy efectivo para producir alimentos. で、その例として、まず都市農園ですね。これはですね、メキシコでもその近く、この近くで実際私たちがやっているところなんですけど、ゴミ捨て場とかそういったところをですね、回復してですね、その市民農園にしてるわけですね。で、それとは別にですね、他のテクニックとして、その先住民起源のテクニックとして、まずミルパというのがあるんですけど、これではいろんな、テクニックを組み合わせて、それで、メキシコの主食である、トウモロコチですね、これを、効率良い形で作って、それで、バランスがよく持続可能性の高い、その食事を提供するというものです。で、その他、チナンパっていうのは、写真にありますけど、池の、湖の上に浮いてる、こういう形で、農業を行うというもので、これも、非常に効率が良いものです。Sí, la que sigue. Bueno, y este es un ejemplo de defensa de los bienes comunes. Por un lado, la defensa de una parte muy importante en México, que justamente en la figura que está a la derecha pueden observarlo, la parte más delgada del país, ahí hay un proyecto, un megaproyecto que pretende hacer un gran tren, un gran corredor, y esto está afectando a muchísimas comunidades indígenas. Entonces hay una campaña muy grande en México buscando que sean escuchada la voz de las comunidades indígenas. Y por otro lado hay un movimiento pues de mucho tiempo que se llama Sin maíz no hay país, y lo que hace este movimiento es buscar rescatar la semilla nativa del maíz en contra de la transgénica que está invadiendo Latinoamérica, pues transgénica de Bayer, de Monsanto, que ya fue comprado por Bayer.
で、まあ、コモンズの用語、ちょっと、僕の方で漢字間違えてたので、ちょっと書き直しましたけれども、これのまあ例としては、まず、テワンテペク地境って言って、まあ、そのメキシコの中でも、そのカリブ側と、太平洋側の、その幅が一番狭いところがあるんですけど、そこにですね、まあ、鉄道と通す巨大プロジェクトがあるんですが、そのプロジェクトを行う際に、その先住民の声を聞けという運動ですね。で、もう一つの運動が、トウモロコシがなければ国もない。これはスペイン語ではシンマイース、ノアイパイースということで、アイースの部分が、ロゴを踏んでるんですけれども、これはですね、もともとあったトウモロコシの種を、守っていくということで、ですから今、モンサントによる遺伝子組み換えのトウモロコシがたくさん、メキシコでも侵食してるんですけど、それから守る運動ですね。El concepto de economía solidaria surge en México en realidad en los años 90 y es a partir de ahí que se empieza a extender por muchas ONGs, por muchos grupos organizados que ya hacían otro tipo de cosas, pero que, bueno, el concepto llama la atención y se empieza a utilizar para muchas prácticas distintas. で、まあ、そのメキシコにおける連帯経済ですが、このコンセプトが、出てきたのは90年代ぐらいで、まあ、すでに他の実践をやってた団体がですね、に対して、この、連帯経済という、概念がですね、注意を払うようになったわけですね。あれなんで。Bueno, algunas de estas prácticas son muchas, porque hay prácticas como grupos diferentes a ellos, hay muchísimas, pero quisiera comentarles algunas, como por ejemplo radios comunitarias, espacios de desescolarización, es decir, donde la gente no envía a sus niños a la escuela, sino forman escuelas alternativas, librerías comunitarias, editores independientes, una gran cantidad de ecotecnias, para, por ejemplo, cuidar el agua, para utilizar la energía del sol, etcétera. También hay muchos, le llamamos ocupas, que es el ocupa de un lugar abandonado y se utiliza pues como un centro comunitario, como un centro cultural. Por supuesto, azoteas verdes, hay muchas cocinas comunitarias, círculos de salud femeninos, hay grupos de bicicletistas que están en contra del tema del transporte motorizado por la cantidad de energía que utilizan. Ya mencioné los huertos urbanos, los bancos de semilla. Y bueno, yo estoy más cerca de las que tienen que ver más con los grupos de consumo, los mercados orgánicos, las ferias de intercambio, las redes de monedas. ということで、まあ、そのいろんな事例に、つい Creo てで que すね、no se ha pasado la diapositiva, Miguel, perdón. la 9 sería. Ahí, La que perdón. sigue, sí, esa, ándale. Ajá. すいません。僕の方でちょっと忘れてましたけど、まあ、本当にいろんな事例があるので、まあ、それについてちょっと、こちらの画面でご覧になってみると分かりますけど、例えば、コミュニティラジオとか、脱学校論、まあ、これは、まあ、言い換えると、オルタナティブスクールですね。で、それで、あと、コミュニティ図書館、独立出版社、エコテクニックス、空き家の、スクワットとか、まあ、で、そのエコテクニックスで、その水とか、エネルギーとかを、太陽光エネルギーとかを適切に使ったりとか、あとは、まあ、スクワットの場合は、それで、コミュニティセンターで文化センターとかをやるわけですね。あと、まあ、本屋さんを、本屋さん持ちたいですか。あとはコミュニティキッチンとか自転車利用者グループとか、市民農園とか、まあ、その消費とか、まあ、いろんなのがあるわけですね。で、私はその中でも消費関係のグループに特に参加しているということです。Pero ahora va.
La perspectiva femenina en la economía solidaria es muy importante. Casi me atrevería a decir que la economía solidaria en México es muy femenina. Y esto se da tanto en ambientes rurales, es decir, hay muchas cooperativas, muchas redes que son principalmente de mujeres indígenas o campesinas, pero también hay una gran emergencia de mujeres jóvenes en la ciudad que están haciendo alternativas como las mencioné hace ratito, o sea, de mujeres que se reúnen para hacer rodadas de bicicletas, generar cocinas comunitarias, hacer cooperativas, hacer un sinfín de alternativas.で、まあ、女性の観点ということが、すごく大切ということで、まあ、メキシコでも、連帯経済を実践している人たちのかなりの部分が、女性で、例えば、農村ではですね、数多くの、協同組合とか、先住民による協同組合とか、ネットワーク、があって、彼女たちが農民として、活動しているわけですね。で、都市でも、例えばさっき話した自転車とか、キッチンとかの形でですね、オルタナティブを実践しているわけです。Bueno, les voy a hablar un poco del tema que más conozco, que justamente es el de la moneda comunitaria. Y bueno, primero compartirles que este es un tema que surgió en México ya hace muchos años, desde 1994, con una primera moneda que se llamó la Red Tlaloc, y esta moneda duró aproximadamente unos 20 años. ですね、メキシコにおける地域通貨ということで、まあ、これは私が、まあ詳しいテーマですけれども、まあ、その中で、最初に、生まれたのは、そのトラロックというネットワークで1994年から、20年間続いたものです。Sí, la que sigue, puede ser. ¿Sí? Bueno, desde entonces, pues se han generado una gran cantidad de experiencias. Algunas funcionan determinado tiempo, se quedan en pausa, otras tienen un poco más de duración, pero bueno, hay una gran cantidad de monedas comunitarias en México y les voy a hablar de unas 2 o 3 experiencias muy particulares. まあ、それ以降、メキシコではさまざまな、まあ数多くの事例があって、その中には、もう終わったものもあれば、長続きしているものもありますけれども、まあ、それなりの数の、事例が今もあるということで、そのうちの2つについて今からちょっとお話ししたいと思います。Esta es una experiencia que me gusta mucho, se llama Verdillete, porque es una experiencia pensada por y para los niños. Es una moneda que circula en una escuela en un estado del centro de México que se llama Querétaro, y los niños son quienes crean la moneda y quienes la utilizan. これはですね、私、クラウディアが、ものすごく気に入っている事例で、これというのは、子どもたちによる子どもたちのために考えられた、通貨なわけですね。で、これは、メキシコ中部のケレタロという州があるんですけど、そこで、流通しているもので、子どもたちが実際に、地域通貨を作って、それで、取引をやっているわけです。Ellos aprenden, perdón, Miguel, voy a decir un poquito más. Ellos aprenden a hacer productos generalmente o siempre ecológicos durante el ciclo escolar, y al final tienen una feria donde ellos intercambian sus productos con la moneda del verdillete. Entonces, combina la parte económica con la parte ecológica. で、このベルディジェーテではですね、その子どもたちが、常に環境に優しい、製品をですね、その学校の教育の間で、作り、で、最後に、ベルディジェーテ地域通貨建てでですね、その商品を、売り買いするですね、見本市をやるわけです。で、これによりですから、経済的な側面だけでなく、環境面についても、子どもたちが学ぶというわけです。Hasta antes de la pandemia realizábamos una feria anual de campesinos y artesanos de diferentes estados del país, en otro estado también del centro de México, y ahí utilizábamos una moneda que se llamaba mezquite.
で、パンデミアが始まるまでは、年1回ですね、見本市をやって、それでですね、そのメスキーテという地域、いう通貨を使って、市場でですね、農民とかその他いろんな人がですね、取引をやってたわけです。El funcionamiento, perdón, voy a decir algo también breve de ahí un poquito más. El funcionamiento del mezquite era muy sencillo. A todos los productores se les entregaba una cantidad de mezquites. Ellos llevaban sus productos y podían hacer intercambios con los mezquites. Lo interesante de esta feria era justo el intercambio cultural que se daba entre un estado que es muy al norte y es completamente diferente a un estado que está en el sur o que está en el centro. Entonces, había un intercambio de comida, de artesanía, de productos muy diverso, porque México es muy diverso en su cultura. で、この、メスキーテの機能は、非常に、単純で、その参加した、出店者に、そのメスキーテ、一定量のメスキーテが配られて、で、このフェリー、見本市が面白かった点としてはですね、メキシコのはもう南北、各地からですね、来る人たちの間で、文化的な交流が行われたわけです。ですから、アートとか、食材とか、手工芸品とかなんですけれども、メキシコとはやはり広い国なので、その南北とかでですね、かなり文化の違いがある。そこら辺の文化交流、国内の文化交流ができたというわけです。Bien, y esta es la experiencia en la que yo participo, está en la Ciudad de México y es una red. Nosotros cambiamos el concepto, bueno, no nosotros, más bien retomamos el concepto de prosumidores que ya habían utilizado algunas otras redes latinoamericanas y es un concepto muy importante para nosotros porque el ser prosumidor implica producir algo para la comunidad, pero al mismo tiempo consumir de la comunidad. Y esto se traduce en interdependencia y en cuidado mutuo. Y esas dos son palabras básicas para nuestros vínculos económicos. Entonces, buscamos generar una red eh, pues de mucho compañerismo que tienda hacia lo comunitario. で、このミシュガというのはメキシコシティで私が参加している、事例なんですけれども、プロシューマーという概念、これは中南米の別の地域で使われたものを私たちがまた採用したんですけれども、このコンセプトがすごく大切だと思う理由は、その商品の生産は、そのコミュニティのメンバーのため、逆にその消費するのも、もうその、コミュニティのメンバーからの製品を消費するということで、そこで、相互依存とか、相互依存というか、閉じた経済が、深まるわけですね。で、これにより、経済的なつながりもできて、で、あと、仲間意識も、深まるネットワークを作ろうとしているわけです。Bueno, y ahora les voy a platicar de una especie de concepto que utilizamos mucho en nuestras prácticas. Sí, la que sigue. Sí, a ver. Aquí. Nosotros vemos que la economía especulativa, esta economía financiera, está abarcando la mayor parte de la vida de las personas y en general, pues del planeta, ¿no? Pero no es la única economía que existe, por supuesto, como ya lo hemos platicado ahorita, existe otra economía que le llamamos economía solidaria, que todavía es muy pequeña, y existe otra economía que ahorita voy a hablar un poquito más de ella, que es la economía del compartir o, como lo decimos en México, la economía del don. で、ここでお話ししたいことでは、その3つの経済というのがありまして、まずその投機金融経済というのが、今、多くの人たち、そして地球を、覆っているのは確かですけど、ただこれが唯一の経済ではなくてですね、他にもですね、経済があるわけです。例えば連帯経済、まだ小さいですが、そういう経済が存在してますし、それとは別に、シェアリング経済、あるいは贈与経済ですね。Y bueno, lo que buscamos con todas estas prácticas es ir disminuyendo la economía convencional, la economía especulativa,
cada vez menos de nuestras vidas para que la economía solidaria y la economía del compartir tomen una papel más importante y que por lo menos podamos tener un equilibrio en donde sí, por un lado voy a poder comprar cosas con dinero, voy a acudir al mercado capitalista, pero tengo otros dos espacios muy importantes en mi vida que van a poder satisfacer mis necesidades a través de relaciones de intercambio justo o a través del don o la gratuidad. でも、私たちの考え方としては、それでですね、その従来型 Ay, の経 perdón, 済 esに、la anterior todavía. え Ujú. でですね、私たちの考えとしては、その、従来型の経済に対する、依存をですね、ちょっとできる、少しずつ小さくしていくということで、で、まあ、その、連帯経済とか、あるいはそのシェアリング経済というのは、が少しずつ、重要な役割を果たすようにしていこうということですね。これによりですから、まあ、一方ではその資本主義経済に、だから通常のお金を使って、そこで、ニーズを満たすところもあるものの、その公平な取引を通じて私たちのニーズを満たすその2つのスペース、だから連帯経済とシェアリング経済両方、その両方がも念頭に置くということが大切というわけです。Bueno, y ahora sí les platico muy brevemente sobre la economía al compartir. En México, las comunidades indígenas utilizan mucho esta economía que básicamente se funda en la palabra reciprocidad. Yo doy, tú me das, yo doy, tú me das, pero aquí no hay cuenta. Es decir, no estamos pensando que yo te voy a dar determinada cantidad y tú me tienes que regresar exactamente lo mismo. Acá lo que pasa es que el intercambio se da de una manera generosa, abundante y aunque sé que va a regresarme algo de lo que estoy dando, no lo estoy esperando de un inicio. で、まあ、そのシェアリング経済についてちょっとお話ししますと、そのメキシコでは先住民がまだまだですね、こういった経済を、たくさん、利用しているわけですね。で、これは、ご修正、お互いに得をするという、感覚に、属し、基づいているもので、私がこれを、渡すから、あなたからも何かをいただきたいということですけれども、ここでは、お金とか、あるいは会計システムとかを、使わないわけです。todavía sigo traduciendo. ですので、いくらっていう正確な額を考えるんではなくて、もっとなんて言いますかね、気前の良い形で、たくさん、与える形で、取引をやって、で、それにより、だから、まあ、たくさん、その気前よくいろいろ上げてれば、そのうち自分からももらうことがあるだろうという、そういう感じですね。Ahora sí. Sí, la que sigue puede ser. Y bueno, algunos antropólogos han estudiado mucho este tipo de economía y le han llamado una especie de círculo virtuoso que está basado en el dar, recibir y devolver. Entonces, si se sigue ese círculo de que todos damos, en algún momento todos recibimos y todos nos comprometemos nuevamente a devolver, ese es un círculo muy importante para transitar de la economía del mercado que está basada en la escasez a una economía diferente que esté basada en la abundancia. で、まあ、文化人類学者とかがですね、この経済と、あとはですね、与えたり受け取ったり、そして返したりするという、良い、良い循環ですね、について、研究してるんですけども、ここで私たちは、まあある時点において、全員、受け取るわけですけども、その時に、将来、何らかの形で返すことを約束するわけですね。で、この
循環というのは、和というのは非常に、その不足が、デフォルトとなっているその従来の経済からその豊穣とか十分に物がある状態がベースになっている別の経済へ移行する上ですごく大切だということです。Otro concepto fundamental, y este ya es el último, es el de territorio o ecosistema. Esto porque la economía solidaria de la cual yo formo parte es una economía que está pensando mucho en lo local, es decir, en ser sustentable dentro de un territorio. で、最後になりますけれども、基本的なコンセプトとして、その地域、あるいはその生態系、エコシステムですね。で、これはですね、その地元、地域について考えた経済で、その地域の中で持続可能である経済ということです。Aquí les puse un ejemplo de un ecosistema donde hay una cooperativa que está haciendo un trabajo muy interesante, donde está confluyendo, por un lado, reforestación con producción, pero además con cooperativas de vivienda donde las mismas personas se vuelven casi autosuficientes con lo que pueden encontrar en su propio ecosistema. で、今からここで、ご紹介しているのは、非常に興味深い、協同組合の例で、まずはその、植林ですね、再植林をやってるんですけど、それに、生産活動を付け加えて、それとは別にその、住宅も提供しているのです。で、それにより、その組合員が、自給自足できるようにしていこうとしているわけです。Y por último, la última, pues compartirles que como empecé en un inicio, estos dos grandes retos que tenemos, que es pues esta devastación del planeta y nuestra incapacidad de vernos como humanos, como de manera fraterna a los ojos y por ende toda la injusticia económica que hay. Nosotros creemos que estas herramientas de economía solidaria, de monedas comunitarias, son ejes verdaderamente fundamentales para reaprender a vivir nuevamente juntos, aprender a mantener relaciones de cuidado y de satisfacción de necesidades en la vida cotidiana y desde estos espacios de lo local se convierten como en laboratorios de nuevas formas de vida y desde ahí podemos contribuir a un pensamiento global. で、この話を終えるにあたって、最初ちょっと、テーマに戻りたいと思いますけど、人類がその、破壊的な同業者とか、その他人とつながれないっていった、問題に抱えているわけですけど、地域通貨とか連帯経済を通じて私たちは、その一緒に生活をする方法、あるいはそのニーズを、地域の資源を使ってそのニーズを満たすという、そういう方法をですね、もう一回学び直してるんだっていう。で、それにより世界が変わっていくんだっていう、そういうことです。Pues muchísimas gracias por escucharme, muchas gracias por estar aquí. Me daría mucho gusto si pudiéramos dialogar un poquito ahorita. No solo dudas, comentarios, por supuesto, y también conocer sus inquietudes. ということで、皆さん、ここまで、ご清聴いただきありがとうございます。で、ここから先は、皆さんのご意見とか質問とか、そういったのを、受けて、ちょっと議論を深めていければと思っていますが、どなたからでもどうぞ、もちろん日本語で構いません。2つ質問があります。はい、丸山先生どうぞ。はい、2つ質問があります。1つは、ロペス・オブラドール政権が登場してから以後、皆さんの活動はやりやすくなったのか、特に変化はないのかという点が第一です。2番目の質問は、先ほど行われたGSEFについて何かコメントがあったらお願いしたいと思います。以上です。
Tiene dos preguntas. La primera es que, bueno, ahora con el gobierno de AMLO, es más fácil no desarrollar la economía solidaria o no hay mucho cambio. Y la segunda pregunta es tu comentario sobre el GCEF que se organizó en octubre pasado ahí en México DF. Sí. Bueno, tuve la oportunidad de participar en una charla del GICEF y bueno, pues fue una lástima que tuviera que hacerse virtual en lugar de presencial, pero bueno, estuve participando solamente como ponente en una charla. Eh, a mí me parece que el GICEF es un espacio muy interesante de vínculo entre activistas y los gobiernos locales. Me parece que los gobiernos locales son los más proclives para la economía solidaria, sin duda. Desafortunadamente, en la Ciudad de México tuvo muchas críticas la organización de parte de los mexicanos, del gobierno local mexicano, porque muchos practicantes de economía solidaria se sintieron dejados a un lado, no fueron tomados en cuenta. Y bueno, yo tengo a muchos compañeros que desafortunadamente sintieron que, pues sí, que no pudieron participar. Y eso fue una lástima porque se hubiera enriquecido mucho. 私、クラウディアのはですね、その GSEF に、発表者として参加する機会があり、バーチャルでしか行われなかったことは残念に思いますけれども、いずれにしろ、私は参加する機会を得たということです。で、その GSEF については、社会的連帯経済でその活動家と、地方政府を結ぶ、非常に興味深い、スペースだと思いますし、でその社会的連帯経済のその推進におけるその、地方政府の役割は、大切だと思いますが、その一方でメキシコシティでは、活動家の多くがですね、なんていうか、置き去りにされたと思ったので、あえて参加しなかった。だからそれでということがあり、それでですね、ですから、活動家側がその、市役所に対して結構ですね、批判的だったということですね。で、私の周りでもそういう感じで、あえて G7 に参加しなかった人が多かったということです。Sí, y desafortunadamente no ha habido una mayor promoción de la economía solidaria con el gobierno de AMLO. Muchos esperábamos eso y desafortunadamente pues no ha sido así. El gobierno de López Obrador ha hecho cosas muy buenas, como reducir la corrupción en el país, y él es una persona muy honesta, cosa que hace muchos años no teníamos un presidente honesto, pero desafortunadamente no tiene una visión pro economía solidaria. 現在のそのロペスオブラドール政権についてですけれども、あまり連帯経済についての推進活動がなかった。で、彼については他の面、例えばその、政治腐敗の、削減とか、あるいは彼自身がその、誠実な人間性を持っているとか、そういう点では今までの政権にない素晴らしい人と思いますが、こと社会的連帯経済に関して言うと、そういうのを推進するようなビジョンは持っていないということです。ありがとうございました。Gracias。他の方もせっかくの機会なので、よければ、こんな感じで質問とかご意見いただければ私が訳します。じゃあよろしいでしょうか。野々山さん、はい、野々山さんどうぞ。はい。グラシャスカーデ日本語で。私は食料主権のところについて質問があるんですけれども、日本で今私は種を守る活動の裁判をずっとやってまして、それが月曜日にまた裁判所で、口頭弁論があるんですが、それと同時に食料を守るために学校給食を有給にしようという活動も現在行っていまして、なかなか日本では行政とタッグを組んで学校給食を有機化しようという運動が大変なところもあるんですけれども、メキシコではそういった運動はあるんでしょうか。どうなってるんでしょうか。Tiene una pregunta sobre la soberanía alimentaria. Ella está ahí en Japón, ella está dedicándose a un juicio, ¿no? Para proteger esas semillas. Y bueno, el lunes que viene tendrá que ir al tribunal. Y también se dedica a
pedir que los almuerzos escolares sean orgánicos. Pero ahí en Japón los gobiernos locales no están interesados en no hacer que la comida sea orgánica. ¿Y cómo van las cosas ahí en México? Pues tampoco los gobiernos son tan proclives a fomentar lo orgánico. Muy recientemente se dio una ley de etiquetado de productos, apenas, en donde se le exigía a las empresas que se pusiera si tienen grasas trans, si son transgénicos, etcétera. Pero eso tiene apenas unos meses, entonces es muy reciente. Y en cuanto a legislaciones de lo orgánico, hay buenos movimientos ecologistas que han podido lograr quitar el glifosfato de los campos mexicanos, que era el principal veneno con el cual se cultivaba. Afortunadamente, todavía hay muchos campesinos que cultivan sin químicos, no porque sea su convicción, sino porque no les alcanza para los químicos. Entonces, hay una buena cantidad de comida, de verduras orgánicas, porque los campesinos no la ocupan. Pero sí hay muchos movimientos haciendo ese esfuerzo de educación a los campesinos. ですね、まあ、こちらメキシコでもですね、そういった、有機食品については、あまり政府はですね、積極的ではなくて、最近ですね、食品のタグですね、だから食品にどういうものが、添加物が入っているかみたいなことを、表示義務を、設けた、法律が数ヶ月前に取ったぐらいで、あとは有機について法制については、メキシコでですね、かなり、活発な、エコロジストですね、グループがあって、それでグリフォサート、ですかね、を使わないようにするようにしたということですね。あと、メキシコでは、まだ多くの農民がそういった農薬を使ってないんですが、これは良心からではなく、単にですね、貧しくてそもそも農薬を買えないからという。そういう状況があるんですが、まあ、逆にそのおかげで、有機農業が一部守られているところもあるということです。で、そういうような中で農民に対しての教育も行われているという、そういうことです。他の方、せっかくなので、よろしければ。すいません。はい。Muchísimas gracias, Claudia さん。日本語で、sorry in Japanese。私のバックグラウンドとしては開発援助の仕事をずっとしてきたんですけれども、最近国際機関が、連帯経済にこれまでの開発援助が有効的でなかった、あるいは持続可能でなかったということも背景にあって、連帯経済をすでに取り組んでいるような、特に開発途上国にそちらとコラボレーションして、一緒に発展していきたいっていうふうな取り組みを、国連機関も興味を持ってし始めているということを、知りました。で、私の認識ではメキシコは、社会的連帯経済は特にラテンアメリカでは進んでいるというふうに、理解しているんですけれども、国際機関ですとか、先ほど行政は、ちょっと対立ではないんですけども、あまり協力的では新しい政権も協力的ではないという話はクラウスさんからありましたけれども、実際に国連機関ですとか行政が、一緒に同じ道を歩むというか、コラボレーションして協力しているプロジェクトとか事例などありましたら、教えていただきたいと思います。あとはもしあるとすれば、どんな課題が今直面しているのか、法整備があるっていうふうに理解しているので、実際には行政はそこまで進んでいるっていうふうに書籍では理解していたので、どんなチャレンジがあるのかっていうか、その現状を教えていただきたいと思います。すいません、長くなっちゃう。
Bueno, ella es no, ella se dedicó bastante, no, lleva mucho tiempo dedicándose a un campo de no, cooperación internacional. Y hay muchas organizaciones internacionales que pueden no darse cuenta de que las no, ayudas tradicionales no eran sustentables, empiezan a dedicarse a la economía solidaria o empiezan a ¿no? colaborar con esas prácticas de economía solidaria. Bueno, eso es lo que no, ella acaba de escuchar. Tiene la impresión de que México está muy avanzado en términos de la economía solidaria, mientras que estas organizaciones o la administración pública no está muy comprometida a este tema, pero hay algunos casos en que existe esa colaboración con entidades internacionales y qué tipo de no, desafíos hay. Los desafíos para, en general, la economía No, solidaria no, o no, para sobre las todo, organizaciones sí, internacionales. sí. O sea, ella quiere ¿no? entender la economía solidaria desde el punto de vista de la cooperación internacional. Ok, sí. Sí, pues hay, efectivamente, sí hay asociaciones internacionales que promueven la economía solidaria acá en México. Fíjate que me parece que principalmente han sido ligadas al tema religioso. Conozco varias organizaciones internacionales cristianas o católicas que promueven la economía solidaria y principalmente en comunidades indígenas o comunidades rurales muy pobres o marginadas. En la Ciudad de México ha sido menor el impacto de la cooperación internacional, justamente quizá porque sean ciudades. Entonces, se ha concentrado más el apoyo en estos otros lugares. Y bueno, lo que yo podría decir sobre eso, creo que sí tiene que ver, el reto que tú comentas, tiene que ver justo con que estos apoyos que vienen de fuera a veces son mal gastados porque la gente rápidamente acude a comprar cosas a un supermercado o acude a comprar cosas a grandes empresas transnacionales y esto pues hace que no se quede ese dinero de manera local. そうですね、確かにその、まあ、国際機関とかでですね、メキシコで、こちらメキシコでいろんなことを、レンタ経済をですね、推進している、団体はあります。で、こういった団体は多くがですね、その宗教に絡んでいると。ですから、例えばそのキリスト教系、あるいはカトリック系の、その国際機関が、メキシコで連帯経済を推進していて、でそういう団体というのは、その、先住民とかのそのすごく貧しい田舎に入っていく、基本的に入っていくわけですね。その一方、こちらメキシコシティ、ではそういった影響はあまりないと。で、それで言えることは確かにその、まあ先ほど話された、その課題とかと、関係あるんですけれども、そういった、支援がですね、外から来るとですね、その課題が、その支援が、きちんと使われない。具体的にはどういうことかというと、お金をもらって、それでお金をもらうと、それでスーパーに行って、大企業の商品を買って、それでお金が、地域からすぐに出ていってしまう。そういう問題があるわけです。Quisiera decir un poquito más. Nada más decir que hay varios grupos indígenas o campesinos que incluso han estado, ¿cómo se puede decir? Pues prohibiendo el que haya dinero que venga de fuera, porque es el caso de los grupos zapatistas. Porque, o incluso del gobierno, ¿no? O sea, no quieren apoyos del gobierno. Esto porque también a veces el que haya dinero como apoyo de gobierno genera ciertos problemas en las comunidades. Un problema muy, muy grave ha sido, por ejemplo, el alcoholismo, que la gente empieza a consumir más alcohol o más cigarros o cosas de este tipo. Entonces, no necesariamente el dar dinero a
a comunidades pobres o marginadas implica un mejor buen vivir. Y creo que ahí ya está habiendo una crítica muy clara de que lo que es necesario es organización de las personas y pues no sé cómo decirlo, pero pues creatividad para que ellos puedan producir lo que necesitan sin que, y lo más importante es que no los despojen de su propia riqueza, es decir, de su territorio, de sus capacidades productivas, etcétera. ちょっとこれについてもうちょっと追加するとですね、先住民とかその農民グループの中でですね、そもそも外からお金が入ってくることを禁じるところがあるわけです。政府からのお金も入れて。なぜかというと、お金があると基本的にそれでお酒買ったりとか、タバコを買ったりとか、そういうので、逆にお金があるがゆえに余計だらしない生活をやってしまうわけですね。そうではなくてですね、だから大切なことはお金を、そういった、貧しいところにお金を与えることではなくて、地域の人たちの運営を、組織を作ったりとか、あるいはクリエイティビティを発揮させたりしてですね、だから本当に自給自足的な経済を作るで、お金がそもそも地域から逃げていかないような構造を作っていく方が大切だということです。ありがとうございます。Thank you very much. 他の方もしよろしければせっかくの機会なので、どうぞ。Si no hay nadie, yo, pero どうぞどうぞ。スペイン語で質問してもらえば、それを後で私の方で訳したりしますので、どうぞ。他の方があれば、私はいつでも聞けるのと思ってたんですけど、ないようでしたら、じゃあ、時間稼ぎに。Bueno, mientras piensen en las preguntas los demás, voy a hacerte las preguntas, empezando con algo sencillo. 簡単なことからまず、hace tiempo que me mencionaste esto de verdillete. El billete, sí. El verdillete. Verdilletes, ¿no? Ajá, sí. ¿Todavía existe esa moneda o ya no? Sí, todavía だいぶ前 existe. にこのケレタロの子どもたちがやってるっていう通貨の話を伺ったんですけど、まだ続いてるのかなっていうことが聞きたかったんです。Bueno, si existe, quiero saber, es que en caso de, por ejemplo, de un banco de tiempo en la escuela y, bueno, otro tipo de monedas sociales que existen en otros países, a veces si el que promueve se va de ese lugar, se desaparece. Pero ¿cuál es la razón de que sigue existiendo esa experiencia en esa escuela o no sé, en cuántas escuelas hay? その学校の通貨っていうのは結構そういうものってなんかこう推進する先生とか誰かがいないと一時期で終わってしまうところが多いんですけど、この学校の通貨ベルディジェーテっていうのは続いてるってことで、なんでそれは続けられているのかが知りたいなと思いました。Bueno, ちょっと地図を出しましたが、ケレタロはこんな感じでメキシコシティから200キロぐらいのところですね。Bueno, ahora estoy mostrando el mapa para que la gente sepa dónde está Querétaro. Sí, sí, todavía existe y bueno, efectivamente, como bien lo dices, uno de los grandes problemas, no solo de las monedas comunitarias, bancos de tiempo, sino podría yo decir casi de cualquier práctica de economía solidaria, es que depende de sus principales impulsores, que generalmente son muy poquitos. Y cuando estos, por alguna razón, ya no están, suele desaparecer la experiencia. Desafortunadamente, esa es no es el caso de todos, pero sí de una buena parte.
Y bueno, en el caso de Alberdieta existe porque todavía la maestra que le impulsa sigue dando clases en esa escuela. Entonces, esa es la razón. Y bueno, nada más como comentario, esto que nos sucede con las prácticas de economía solidaria, pues también tiene que ver con que buena parte del trabajo que realizamos es voluntario. Es decir, muchas veces no, aunque tiene una retribución, es pequeña respecto al trabajo que implica toda la organización. Sí, sí。まあ、確か、LBJT については今も、存続してるんですけれども、まあ地域通貨のみならず、いわゆる時間銀行のみならず、連帯経済の取り組み、一般的に言えることは、わずかな人が推進してて、なんかそのリーダーに頼るところがあるわけですね。ですから具体的に言うと、そういうリーダーが、何らかの形でいなくなると、そういった事例の多くがなくなってしまうということです。LBJ については、今も存在していますが、これはですね、発足人である先生が今もこの取り組みに、を続けているからです。で、連帯経済が続くかどうかっていうので結構大きいのは、まあ、ボランティアとしてそういう仕事をどのぐらい取り組んでくれるかということで、ですから、よくあることなんですけども、報酬があったとしても、報酬というのは連帯経済の推進のために、投じた労力に比べるとすごく小さなものなわけです。Bueno, la segunda pregunta. 次の質問なんですけど、今ちょうどボランティアって話も出ましたが、メキシコでは協同組合法っていうのがあると思うんですけれど、先日ちょっと2つほど労働者協同組合メキシコシティにあるの人と話していて、まあ、私はどっちかというとスペインの方のそういった組合の方たちと取材をしてきたんですが、いわゆる社会保障ですよね。社会保障はみんな入ってないっていうふうに言っていたので、ちょっとメキシコのなんかスペインだと普通ね、労働者協同組合の方でもみんな社会保障入ってると思うんですけど、メキシコの場合とやっぱ違うのかなっていうのが気になったんでお聞きしたいと思います。Bueno, es que hace 2 meses, bueno, en noviembre estuve en la Ciudad de México y hablé con la gente de la Cooperacha y de una cafetería que se llama Viva la Chapata. Y que estaba... sí, Chapata vive, sí. Chapata vive, perdón. Chapata vive. Y que yo les preguntaba si siendo socios de cooperativa de trabajadores tienen su seguro social y eso o no. Y me dijeron que no. Entonces yo como sabía que existe la ley de cooperativas en México, pensaba que pues tenía sus seguros los socios, pero es más común así que no tienen el seguro los cooperativistas o cómo es, cuál es la situación de los socios de trabajadores de las cooperativas como la Cooperacha y por qué no tienen seguro, mientras en España, por ejemplo, la mayoría de la gente en cooperativas de trabajo asociado sí la tienen. Pues por lo que conozco de ese tema, sí, efectivamente, la mayoría de quienes trabajan en las cooperativas no tienen seguro médico y no tienen las prestaciones de ley, ¿no? Digámoslo así. Y esto se debe efectivamente a que la ley de cooperativas no es una ley que ha sido muy criticada porque pues no es una ley que esté pensando necesariamente en el bienestar de las personas, sino más bien como en una especie de introducir a la economía informal a un marco legal. Es decir, en México hay mucha economía informal que no paga impuestos y que por ende tampoco recibe servicios médicos ni prestaciones. Y pues ha habido siempre este forcejeo entre generar aspectos legales para ir incorporando esa economía informal
Y bueno, pues yo te podría decir que hay muchísimas personas que se dicen cooperativistas, o sea, que también hacen cooperativas, pero no se dan de alta, o sea, no son cooperativas legales y muchas veces funcionan mejor que las cooperativas que están legalmente, ¿no? Entonces existe esa dificultad en México desde hace muchísimos años y también hay una gran burocracia acá en México. También eso es importante, es decir, la cuestión administrativa es muy difícil de tener. Entonces, pues también eso sucede. Y hay también muchos programas del gobierno que impulsan que crees tu cooperativa, te dan dinero, pero efectivamente son programas que muchas veces las cooperativas, y esto te lo digo porque muchos compañeros que trabajan en esos programas de gobierno me lo han criticado, que esas cooperativas pues nada más funcionan mientras se les dio dinero a quienes participaron en el programa para crear su cooperativa y luego la cooperativa se disuelve. Entonces sí hay una especie como de doble, no sé, como de sí impulsar cooperativas, pero en realidad no es una manera efectiva. で、訳しますと、私、クラウディアが知ってる限り、多くの、労協で働いている、メキシコで労協で働いている多くの人たちは保険がないわけですね。で、この理由としては、協同組合法が、その組合員の福祉ではなくて、あくまでもインフォーマル経済、非公式経済で働けるように、するためのものなわけですね。で、そこで、だから税金も払わないけど、その代わり、だから税金もだから社会保障、保険料も払わないけど、その代わり、保険も受けられない、そういうような形なわけですね。で、多くの協同組合、だから、員が、そういう状態になってて、で、だから、法的な協同組合員といっても、実はその法的にきちんと成立された協同組合ではなくて、で、闇協同組合みたいなわけですね。で、でこういった問題はメキシコでは、はるか前からありまして、で、その協同組合を作る上で、いろいろ、役所の手間が大変というのもあります。で、メキシコでは多くの、そういった協同組合の設立をですね、推進する、プログラムがたくさんあるんですけど、これは結構批判されているというのは、そのプログラムに、だからみんな乗って協同組合を作るんですけど、その補助金がなくなると、それが、消えて、協同組合が解散してしまうんですね。ですので、本当に、協同組合運動を推進しているかというと、そうではないという、そういう批判があるわけです。pues, 他の方、質問あれば、私はまだいくらでもできるので。一川さんどうぞ。今日お話どうもありがとうございました。解放の神学の話が出てきたんですけれども、例えば今の社会運動の中で解放の神学がどのぐらい影響があったりとかするのかっていうことと、私は韓国と結構関わりが強いので、韓国だと民衆の神学というのがあって、やっぱり民主化の過程であるとか、いろんな社会運動の中で宣教師の人がすごく頑張っていたり、それは国内だけでなく海外から来た宣教師の人たちもそうなんですけれども、その貧民地域、スラム街というか、そういうところに本当に入って、多分だから今日していただいたお話とすごく共通点があるのかなと思って聞いていたんですけれども、それが一つです。でもう一つ質問があるんですけれども、韓国だと、公正観光というツーリズムのスタイルがあって、フェアトレードの旅行版みたいな感じなんですけれども、特にこのコロナ禍で、その地域資源というか、社会的企業もすごく多いんですが、可視化をして、それで地域に経済をストックするというか、そういう役割を果たしているようなところがあるんですね。で、
メキシコの中で、ツーリズムみたいなのが、少しそういう役割を担っているような、そういうスタイルがあるのかどうかっていうのを2つお伺いできればと思います。Bueno, comentario y pregunta, bueno, sobre todo porque ella es experta de, bueno, Corea, ¿no? Entonces, bueno, mencionaste el tema de la teología de liberación y le interesa saber cuánta influencia mantiene todavía la liberación, ¿no? Teología de liberación en los movimientos sociales contemporáneos de 2022. En Corea, existe algo similar que se llama la teología popular, que ¿no? Jugó un papel muy importante en la democratización de la década de 1980 y también otros movimientos sociales. Y los misioneros, no solo coreanos, sino también extranjeros, van a esas partes, ¿no? de la zona más pobre de la ciudad para, ¿no? Educar a la gente. Y otra pregunta es en torno al, yo diría, al turismo responsable. Ahí en Corea se usa el término turismo justo, pero bueno, creo que lo podemos traducir como turismo responsable. Y ahí entonces la gente estudia, ¿no? Estos recursos naturales, bueno, locales y también empresas sociales. Y ahí esa visualización de, ¿no? de la comunidad juega un papel importante en cómo afincar, ¿no? la economía. Y a ella le gustaría saber si en México hay como, cómo va ese tema de como economía, no, pero turismo responsable. O sea, bueno. Sí. Bueno, evidentemente, bueno, más bien, sí hay cada vez menos influencia de la teología de la liberación. No se compara con lo que se vivió en los años 70, donde sí hubo una gran emergencia de movimientos influidos por padres que iban a trabajar a las comunidades. Hoy eso pues es mínimo. Todavía hay muchos grupos, como decía incluso hace ratito con la pregunta de Aika, que, que son incluso internacionales más desde la perspectiva cristiana y apoyan a comunidades indígenas, pero no tienen las mismas características de la teología de la liberación. Por ejemplo, no son marxistas, por ejemplo, ¿no? La teología de la liberación en México tenía este carácter marxista católico. Y hoy esto ya no es así. Hoy más bien se podría decir que es una especie de comunitarismo, lo que algunos padres todavía promueven en comunidades indígenas. Y ahorita hablo sobre lo del turismo para que si quieres puedes traducir esta parte. まず、最初のその、解放の神学についてですけれど、その影響はもう1970年代と比べると、本当に小さなものになっているということですね。まあ、今でもそのあたりで、外国からやってきた、まあ、キリスト教観点の人たちがですね、その先住民コミュニティを支援するときに人たち言うんですけど、当初のその、解放の神学がマルクス主義的だった傾向がある一方で、今はそういうようなのが、あまり、見られない感じですね。で、次の質問に行きますけど、adelante. Y sobre lo del turismo, qué bueno que lo preguntas porque sí no lo comenté y es una parte importante. Hay bastante turismo responsable. De hecho, es muy común que si visitas estados de la República con mucha naturaleza, te encuentres con cooperativas indígenas o rurales que cuidan esa parte de naturaleza y al mismo tiempo ofrecen que cabañas, que senderismo, que cositas así. Y esto también se da por un tema de tenencia de la tierra, que no lo platicamos, pero acá hay una forma de tenencia de la tierra, además de la propiedad privada, comunal y ejidal. Entonces, estas dos últimas, generalmente la gente las ocupa o para sembrar o bien para hacer proyectos ecoturísticos.
で、まあ、観光についてですから、ここら辺は、大切な領域になっています。というのは、共同、先住民の協同組合とかがですね、そういった、まあ、責任のある、観光、トゥリズムレスポンサブレという言い方をスペイン語では使うことが多いんですけど、そういった自然を守ったりして、あるいはだから、山小屋とかに、例えば泊まったりとか、ハイキングをやったりとか、そういうことを、やってるわけですね。で、それができる理由としては、メキシコの中でも土地がその共有地になっているところがあるので、そうすると、民間資本主義の論理とは別の形でそういう土地を使うことができるというわけです。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。だから実はですね、そういう例、僕も個人的に一つ知ってるので、カンクンの近くでそういう例があるので、そのあたり、興味があれば、後でちょっとお伝えします。ありがとうございEs que ます。ahora me he acordado de esa cooperativa de José Montesinos, así que le voy a contar más después. Sí, Ma, hay muchas cooperativas de turismo. De hecho, la que les mencioné como cuidado del ecosistema empezó también siendo una cooperativa así. だから、cuidado de ese de como Veracruz. Ajá, sí, las cañadas, sí. で、私の講演中、クラウディアの講演中に紹介された事例がありましたよね。ちょっと今戻しますけれども、これももうやっぱり、これでもやっぱりその観光分野もやってるわけですね。ということで、他の方、よろしければせっかくの機会なので。平田さん、もしよろしければ、どうぞ。よろしいでしょうか。すいません。いくつかちょっと質問あるんですけど、一つずつ。じゃあ、ちょっとすみません、素人ながら一般的なことを聞いてしまったら申し訳ないんですけども、日本の社会的連帯経済、協同組合とかの活動っていうのは、やはり現場が忙しくて、でそれからリソースも限られておって、なかなかその国内の他団体とのネットワークの形成がスムーズにいかないというお話を聞いたことが、あります。でもし、そのメキシコの、連帯経済を実践する団体間の連携、で実際にやられているような取り組みがもしあれば教えていただきたいなと思います。お願いいたします。Bueno, tiene una pregunta. Bueno, en Japón, las iniciativas de economía social de solidaria o cooperativas suelen tener dificultad en tejer esa red, porque, bueno, cada uno está demasiado ocupado con las propias actividades de la propia cooperativa, etcétera, y también, esas entidades tienen recursos limitados para formar esa red. Pero en México, ¿cómo consiguen fortalecer esa red? Pues creo que tenemos el mismo problema. También nos ha costado mucho trabajo los vínculos porque el reto de mantener la experiencia propia es mucho y se descuida mucho la parte del vínculo. Entonces es lo mismo. Lo que podría yo como abonar aparte de lo que ya hemos platicado es que pues también las redes que se han formado creo que tienen mucho que ver con el tema de la amistad. Creo que eso es algo que nosotros valoramos mucho en estas prácticas de economía solidaria. Entonces, si no obtienes dinero, digamos así, como gratificación, obtienes otro tipo de cosas que no es dinero y que puede ser amistad, afecto, conocimiento, cariño, no sé, como esas otras partes que son sutiles y que no son materiales. こちらメキシコでも同じ問題がありまして、やっぱり自分たちのその取り組みを、続けることに忙しくて、やっぱり他の団体との提携が忘れられているということですけれども、ただ結成されたネットワークについては、例えば友情とか、
ですね。と関係して、それがまあ連帯経済において私たちがすごく評価するところだということです。だからお金はもらえないかもしれないけれども、友情とか、愛情とか、知識とか、そういうような、お金にはならないけど価値のあるものをもらえる。だからそれでネットワークが続いていくような感じなわけです。ありがとうございます。グラシアス。もしよろしければもう一つよろしいですか。はい。あとちょっと今の、お金のところに関するところなんですけど、やっぱりファイナンスも少し気になってまして、非常にやっぱり、有意義な活動、いずれも有意義な活動だと本当に思うんですが、やはり持続可能性ということを踏まえると、活動資金の集め方ってどう、されるのかなというのがちょっと気になりました。政府もそんなに大々的にサポートしているというようなスタンスではないという話だったので、はい、活動資金、どのように集められているかということ、それからまたその課題といいますか、そういったところを確認いただけたら幸いです。お願いいたし Y ます。por último, también, bueno, está interesado en saber el tema financiero. O sea, bueno, todas esas experiencias de economía solidaria son relevantes, pero ¿cómo se consigue sobre todo la sustentabilidad financiera? O sea, ¿cómo se obtiene todo ese capital necesario para gestionar esas actividades? Bueno, ya, si no es el gobierno que ofrece mucha ayuda, entonces, ¿cómo consigues cómo consiguen ustedes todo ese fondo? ¿Y qué tipo de retos no tienen? Experiencias de economía solidaria en México hay de diferentes tamaños. Hay experiencias muy grandes que por ende implican costos operativos mayores y de infraestructura mayores. Y este tipo de cooperativas son históricas, tienen muchísimos años y bueno, algunas son incluso empresas recuperadas, o sea, antes eran empresas y los trabajadores después de una quiebra la recuperan y se vuelve cooperativa, ¿no? Pero la mayoría de las experiencias de economía solidaria son más bien medianas o pequeñas en México, lo cual implica menor costo de infraestructura. La mayor parte de las experiencias se van autofinanciando o a través del ahorro de sus propios miembros o bien, como decía hace rato, a través de la economía del compartir. Es decir, se buscan muchos apoyos entre las mismas redes de solidaridad de las personas. ですね。連帯経済の、社会的連帯経済の事例はメキシコでもいろんなサイズがありまして、ですから、大きな事例の場合はそれなりのインフラを持ってて、で、歴史も長いですし、あと、その中には、回復企業、ですから、もともとは普通の企業だったんですけど、その企業が潰れたときに、共同組合化して、で、そこの従業員が経営権を、受け継いだというものがあるんですけれども、ただ、メキシコの社会的連帯経済の大半の事例は、中小規模ですので、インフレもそんなに大きくはないということです。で、実際にどうやって、資金を調達しているかというと、もう自分たちで出したり、だから、組合員自身の貯金、個人的な貯金から出したり、あるいはそのネットワークの中で、資金を融通してもらったり、そういう形で、作っているというわけです。わかりました。ありがとうございます。comprendo. Gracias por la explicación. Gracias. せっかくの機会なので、他の方もしよろしければ。いいですか？はい、どうぞ。ひろみです。¿Puedo? はい、どうぞ。はい、どうぞ。Claudia, muchas gracias por compartir tu experiencia y conocimientos y todos. Yo trabajo en Centro Juvenil y me interesó mucho sobre la actividad de Verdillete de Querétaro. Y bueno, pero pregunto es sobre Mishuka que hace en Ciudad de México.
pues Ciudad de México es como pues amplio, ¿no? Amplio. Pero en qué parte hacen esta actividad Mishuka? Y también quiero saber que quién participa, es como, ¿cómo son las personas que participan en esa actividad de Mishuka? Si puedes enseñarme, por favor. Claudia. Bueno, pues sí, efectivamente, la Ciudad de México es amplísima. Nosotros recientemente estamos justo en un huerto urbano que está en la parte centro de la ciudad, que se llama Tlatelolco. Y ahí nos reunimos pues para hacer intercambios 2 veces al mes. Pero aparte tenemos muchas actividades, reuniones, charlas, talleres, pláticas, a veces tenemos proyección de películas, en fin, ¿no? Ahorita con la pandemia eso ha cambiado un poco, pero por lo menos los intercambios sí los tenemos 2 veces al mes. Y las personas que participan, es muy buena pregunta porque en realidad es una de las experiencias más diversas que conozco. Es decir, nuestro prosumidor más chiquito tiene 10, 12 años y la mayor tiene 86 años. Entonces, en edad es muy diverso y aparte hay gente con diferentes ideologías políticas. Hay ecologistas, hay personas que son más de comunidades indígenas, hay otras que son más de gente que vive nada más en su casa, que es una más de casa. En fin, o sea, la verdad es que es bastante diversa la participación y eso nos gusta porque creemos que para que exista la moneda comunitaria es importante la diversidad. Nos vamos contagiando mutuamente de ideas distintas a las que nosotros tenemos y eso genera nuevas comunidades pues urbanas, ¿no? Se podría decir posmodernas. ひろみさんの、ちょっと自己紹介で、私、彼女は若者向けセンターで、仕事をしてて、で、キレタロのベルチリエーテについて、興味がある一方で、質問としては、そのメキシコシティの2週間について、で、メキシコシティといっても広いので、どこで、使われているのか、そして参加者はどんな人たちなのかということだったんですけれども、確かに、その答えとして、で、メキシコシティは確かに広いですけれども、その中心部に、トラテロルコという地域があるんですが、そこに、市民農園があるので、そこで、月2回、交換市をやっています。で、それ以外にも、会議とか、講演会とか、ワークショップとか、映画の上映会とかやってます。そのコロナの関係でそういった活動の性格がだいぶ変わりましたけれども、で、参加者の中で一番、若い人は10歳とか12歳で、一番最高齢はもう86歳ということで、年代もかなり多様で、政治主張もいろいろ違う。だから環境保護の人たちもいれば、先住民運動の人もいるし、主婦もいるということで、そういった多様性によって、だからお互いにいろんなアイデアを学び合っていって、それで新しい都市コミュニティを作っていくということです。ありがとうございます。もうちょっと聞きたいので聞いてもいいですか？どうぞ、はい。Muchísimas gracias, Claudia. Me interesa muchísimo. De hecho, yo trabajaba cerca de Tlatelolco, en un centro para los niños que viven en situación de la calle. Y escuchando que, o sea, la gente, esta Mishuka hacen en Tlatelolco, donde hay huerto urbano, ¿verdad? Pero o sea, la gente que participan son miembros de la huerto urbano o cómo pueden saber que hacen esta actividad Mishuka. Pues digamos que distinguimos 2 participantes. Uno somos los prosumidores que per se participamos de una manera comprometida con el multitrueque y llevamos nuestros productos y hacemos intercambio y utilizamos la moneda. Y otros son los visitantes que pueden o hacer intercambios llevando productos y haciendo trueque directo sin uso de la moneda,
o bien comprando los productos directamente. De los prosumidores hay una parte, pero es pequeña, que son vecinos del huerto Tlatelolco, es decir, que son vecinos de Tlatelolco. Pero la mayor parte somos prosumidores de diferentes partes de la ciudad. Esto suele suceder así porque, bueno, pues no sé, la verdad es que es difícil encontrar productores de muchas cosas en una localidad tan pequeña, ¿no? O sea, no sé, difícilmente vamos a poder encontrar a alguien que siembre trigo en Tlatelolco. Entonces, el productor que me trae trigo, pues viene de Puebla, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas suceden. Pero la mayor parte de los consumidores o visitantes que van y que truquean, sí son de por ahí también. で、次にですね、ひろみさんがそのトラテロ地区でもそのストリートチルドレンと、仕事してたことがあったという話をされてたんですけど、その参加者というのは市民農園に参加するのかという話だったんですが、そこで参加者に、ついて2種類あるという話があったわけです。で、まずはそのプロシューマーで、そのプロシューマーの場合、地域通貨を使って、いろんな取引をやって、それで、自分たちの間でいろんなものを、買ったりすることに興味がある人。で、もう一つは訪問者ですね。で、訪問者は確かにその見本市に行くけども、そこで物々交換で手に入れる、あるいは現金、メキシコペソを普通に使って、それで買い物をする人たちなわけです。で、その、プロシューマーのごく一部が、そのトラテロコ周辺に住んでるんですけれども、大半は、メキシコシティのさまざまな地域に住んでるわけですね。で、こういうこともあり、あと、そのトラテロルコの小さな地域では、例えば小麦を手に入れるのは難しい。小麦は例えば、フエブラっていう別の州から持ってこなきゃいけないけれども、というような問題がありますけど、ただ、基本的に、参加者の大半はそういったプロシューマーだということです。Nada más para decirles que pues publicamos recientemente este pequeño libro que justamente se basa en la experiencia del multitrueque Michuca de sus 12 años. Desafortunadamente solo está en español, pero bueno, para los que leen español pueden visitarlo, está en nuestra página web. で、これについてはちょっと僕の方から今も、URL を探したいと思いますけど、最近ですね、その地域通貨についてのマニュアルをですね、刊行したということでですね、その、本をちょっと今、紹介したところです。スペイン語だけではありますけれども、それこそ今、翻訳ソフトとかが、かなり発達しているので、そういうようなのを、ご覧いただければという感じですね。Bueno, déjame buscar el enlace del... se los acabo de poner. ¿Sí? ¿Ya? Sí. OK, sí. ということで、こちらがリンクなので、機械翻訳とかで、スペイン語読めない方でも機械翻訳とかを使うといいかもしれません。O sea, hay como Google o ¿no? DeepL, que ¿no? funciona bien para la traducción, ¿no? entre castellano y japonés. 他の方、何かあれば、せっかくの機会ですので。すみません。はい、私は一度質問したんですが、もう一度質問してよろしいでしょうか。どうぞ、はい。ラテンアメリカ地域では、ブエンビビール、ビビルビエンという概念が、エクアドルやボリビアでは憲法にもそれが記されているという話を聞いております。この言葉は日本語に翻訳をすると良い生活とか良い生き方とかそういう意味なんですけれども、今日のお話の中で行われているさまざまな活動にこのブエンビビールあるいはビビルビエンという言葉は浸透している、使われている、あるいはみんなの共通の心になっているのでしょうか。必ずしもそうではないのでしょうか。教えてください。Bueno,
Bueno, ese profesor se ha enterado de que, bueno, el concepto de buen vivir no, ya se ha incorporado en las constituciones como Ecuador o Bolivia, pero en las actividades no de día a día de ustedes ahí en México, se ha infiltrado ese concepto, ¿no?, entre los socios. Yo diría que sí. Tenemos, bueno, una parte de la economía solidaria, no toda, pero una parte tiene mucha afinidad con los conceptos de buen vivir de los hermanos andinos. De hecho, hay otro concepto que también ha tomado mucha fuerza que se llama Abyayala y que se refiere justamente a toda la zona que va desde México y toda Latinoamérica. Entonces, hay esta unión, digámoslo así, de pensamiento indígena. Y el buen vivir tiene mucha relación, es muy parecido a otro tipo de filosofías indígenas mayas que están en Chiapas o zapotecas que están en Oaxaca. Entonces, yo diría que formamos parte de un mismo pensamiento indígena y eso ha sido importante en la manera en la que practicamos la economía solidaria, sin duda. 私が思うに、そうですね、そのブエンビビーのコンセプトというのは、メキシコではなくて、アンデス諸国で、使われているものですけれども、それと似たような概念で、アチャハラcomo, ¿no? Dice como, Abyayala. difícil. アフジャハラ、ちょっと聞き取れなかったんですけど、そういうコンセプトがラテンアメリカ全体にあるということです。で、ブエンビビールはですね、で、メキシコの中でも、例えば、マヤ人がチアパス、南部チアパス地方に住んでたり、あるいはサポテカとか、別のいう名前の別の先住民がいるんですけど、そういう人たちの、概念に、似てるので、だから、表面的な言葉としてはブエンビビールではないかもしれないけど、発想そのものは似ているんではないかということです。Les iba a compartir, pero ahorita no lo tengo a la mano, pero voy a ver si lo encuentro, el escrito que hice justo sobre el tema del buen vivir para Corea, por si quieren revisarlo. で、私、クラウディアの方で韓国に向けて、ちょっと今はすぐ見つかりませんけれども、ちょっとそこで書いた文章があるので、それをちょっとお届けできればと思います。先生どうぞ。クラウディアさんに私が自分の意見として申し上げたいのは、ブエンビビール、あるいはブエルビビンという言葉の中に含まれているみんなのもの、良きもの、良き生き方をみんなでシェアする、共有するという言葉の中には、古い共同体の伝統を守るという考え方と、新しい共同体を現代の社会の中から作っていくという新しい共同体を作るという2つの意味といいますか方法が含まれているように私は思うのです。そして、伝統的な共同体の理念を大切にしつつも新しい共同体を作るということが私たちの運動にとっては大切なのではあるまいかと私は考えております。伝統的な共同体と新しい我々が作る共同体というものは、共通点があるけれども異なるのではあるまいかというのが私の意見です。もしご感想やご意見があれば聞かせてください。Bueno, y ahora opina que no, la idea, ¿no? la idea del buen vivir, de compartir una buena manera de vivir, no, de vida entre todos, tiene dos significados. La primera, mantener las tradiciones de comunidades antiguas y otra, que es la creación de nuevas comunidades, ¿no? en nuestra sociedad contemporánea, moderna. Y
y a él le parece más importante que mientras que mientras que apreciamos los ideales de las comunidades tradicionales, es fundamental crear nuevas comunidades. Porque, bueno, bueno, son distintas, porque son distintas, aunque tienen, ¿no? Similitudes. Sí, totalmente de acuerdo. El gran problema humano me parece que es la individualización exacerbada, es decir, la falta de la creación de estas relaciones significativas humanas. Y bueno, pues la única manera de resolverlo justamente es con generando comunidades. Por eso la moneda comunitaria me parece tan potente, porque destaca valores de interdependencia, de reciprocidad, de confianza entre las personas y lo vuelve parte fundamental de nuestra vida cotidiana. 私としても、完全にそれは同意します。今の社会における大きな問題というのは、その極端なまで進んだ個人化で、あとは人間関係の欠如ということで、でそういった問題を、解決するのは、まさに新しいコミュニティを作っていくということですね。でその点で、ですから、信頼を作ったり、あるいは相互依存関係を作ったりする、地域通貨の事例は、すごく、強力なものだと私は考えております。ありがとうございました。Ritzko pregunta una cosa: ¿cómo se escribe el concepto maya de buen vivir? O sea, esa palabra que, bueno, soltaste. Sí, estoy buscando el artículo que escribí donde justo viene esa información porque no me lo sé de memoria, pero ahorita no lo encuentro, estoy buscándolo. Espero encontrarlo para pasarles la liga de dónde lo pueden encontrar y el nombre. だからちょっと今論文どっかでネットで、発表してるはずなんですけど、ちょっとそれが今見つからないので、それを探しているという形です。その間に、他の方も、特に今まで発言されてない方いるかどうか分かりません。いらっしゃいますかね。この機会にせっかくだから何か聞いておきたいことありますかね。先ほど質問させていただいたんですけど、もう一回。はい。3つの経済のパワーポイントスライドがあったと思うんですけども、それに関連してなんですけれども、私が行っているフェアトレードの事業もそうなんですけど、私の周りにはいっぱいいるんですけど、やっぱり全体の人口とか経済で考えると、やっぱりマイノリティから資本主義に対抗するとか、反対、すべてを否定するわけではないですけど、やっぱりそのマジョリティに向かってというか、広げていくという、努力が必要だと思うんですけれども、それに関連して2つほど質問なんですが、1つは、リペスというインターナショナルなネットワーキングコミュニティ、オーガナイゼーション組織があるというふうに知ったんですけれども、ラテンアメリカ諸国の他の国とも、例えばコラボレーションしたり、連帯したり、広めていくような、活動っていうのは、あるんでしょうかっていうのが一つと、あともう一つは、メキシコで、例えば、共同組合法をはじめ、様々な法整備がなされてきたようなふうに、書籍では読んでいるんですけれども、その法律が、法整備、フレーム作り、環境作り、連帯経済における環境作りっていう法の観点からは、市民社会が何かその行政にプレッシャーをかけたりとか、あとはロビーですとか、そういったプロセスを得て、最後に行政っていうふうになっているのか、どういうプロセスを踏んで、法整備や、そういうもうちょっと国レベル、ナショナルレベルに進んでいるのかっていうことを2つお伺いしたいと思います。Bueno, ella estaba comentando sobre su propia actividad de comercio justo, que, bueno, que sigue siendo muy minoritaria, y
piensa que, bueno, habría que seguir haciendo esfuerzos para que la mayoría entienda que existe ese tipo de economías. Y a ese respecto tiene dos preguntas. La primera, si ustedes colaboran con otros países, ¿no?, en Latinoamérica. Segundo, según lo que ella he leído, bueno, se han aprobado varias, ¿no?, leyes, ¿no?, como ley de cooperativa, pero esas leyes fueron frutos de la, ¿no?, reivindicación de la sociedad civil, o hubo otros intereses, ¿no?, para que se aprobaran esas leyes, ¿no?, relativas a la economía social y solidaria. Sí, pues bueno, redes internacionales latinoamericanas, sí, sí somos parte de algunas. Una importante es en la que está Miguel también, que se llama, pues, Red Iberoamericana de Monedas. Y hay otras, pues yo les mencionaba ahorita el Foro Social Mundial. De esa misma se desprenden otras redes. Por ejemplo, hay una muy conocida, quizá la conozcan, que se llama RIPES, que es una red intercontinental de promoción de la economía solidaria. Pero hasta ahorita ese tipo de vínculo de redes internacionales ha sido principalmente de intercambio de experiencias, de conocimientos. No hemos llegado a concretar algún otro tipo de colaboración más cercana, ¿no? Entonces, pues eso es. Y ahorita contesto lo otro, ¿no? 中南米の他の国と協力する活動はあるかということで、私、広田も参加しているイベロアメリカ、この場合だからスペインも入りますけれども、の地域通貨ネットワーク、あるいはその世界社会フォーラムやそのリペスなどのネットワークに参加していますけど、今のところそういったネットワークでつながりで国際的なつながりで何ができたかというと、その事例の交流で、それ以上なんかもっと近い関係の協力関係ができたというわけではないですね。Sobre el tema de las leyes, sin duda ha habido muchísimo activismo de un grupo de personas y también de profesores que han estado peleando que existan estas leyes y sobre todo que el presupuesto destine una buena parte a la economía solidaria. Entonces, yo diría que sí es producto del trabajo de mucha gente, pero desafortunadamente, pues hay muchas dificultades para que eso se genere. Y en el mejor de los casos sucede algo así como que se le da una concesión millonaria a una empresa y una cosa muy pequeña a la economía solidaria. Hay muchos apoyos para las grandes transnacionales y apoyos menores para la economía solidaria. Entonces, siempre vamos como perdiendo en la balanza de hacia dónde se destina los presupuestos y a quién benefician estas leyes. で確かにそういう法律ができた背景には、大学の先生とかその他活動家の、取り組みがあったので、ロビーイングの成果であったことは認めたいと思います。その一方で、社会的連帯経済に対する、支援よりもはるかに大きい支援がその大企業とかに行ってたりするので、そうするとですね、全体で見た場合、あまりバランスが取れていない、そういう問題があるというわけです。Muchísimas gracias. Pues quizá es hora de ir cerrando, ¿no? Sí, ahora hay una pregunta más. ということで、鈴木萌さんどうぞ。はい、すいません。最後に質問失礼します。その個々の組織の、個々の団体の中の組織構成といいますか、そのメンバーの中で、どういう組織で動いているのかなっていうことが興味あります。その資金の動かし方だとか、活動方針だとか、それぞれの団体によって多分もちろん異なるとは思うんですけれども、大体一般的にこういうメンバー構成、こういう役割分担で動いているみたいなのが何か事例があったらお聞きしたいです。
Bueno, a ella le interesa saber ¿no? El perfil de los socios y también ¿no? cómo, por ejemplo, se toman las decisiones, ¿no? Sí, bueno, pues en realidad las experiencias son sumamente diversas, como les mencioné. Si se refiere en general a la economía solidaria, hay gran diversidad de personas que participan. Insisto, creo que hay una mayoría de mujeres y mujeres que van desde los 25 años quizá hasta los 55, 60 en su mayoría, ¿no? Pero hay mucha diversidad de experiencias de economía solidaria. En cuanto a las experiencias con las que yo estoy más cercana, por ejemplo, las redes de monedas, en fin, la toma de decisiones generalmente se da pues con una especie de asamblea. Son experiencias pequeñas, entonces es posible tomar decisiones así de una manera como muy cercana. No sucede lo mismo, por supuesto, con experiencias más grandes, en donde se van generando estructuras de representación que se vuelven más jerárquicas. Es el caso de muchísimos sindicatos o de cooperativas como, bueno, la cooperativa Cruz Azul o cooperativa La Pascual, que son grandes cooperativas, y ahí las tomas de decisiones son más verticales. Esto es una de las críticas que sufren este tipo de cooperativas. Y bueno, nosotros por eso buscamos no necesariamente que una experiencia sea demasiado grande, sino más bien que se pueda multiplicar. Pero también eso implica pues muchos retos. そうですね。まあ、その連帯経済の事例はですね、非常に多様なわけですね。で、まあ、その、参加者のプロフィールとかも、全然違うんですけども、まあ、多くの場合、その女性で大体25歳から55歳、60歳ぐらいの人が多い感じですね。でも、もちろんそれ以外の人もたくさんいます。で、まあ、私、クラウディアが、特に親しく接している、事例については、その意思決定は、その、総会ですね、で行われるわけです。で、団体が小さいうちはそのみんな集まってその総会で意思を決めるっていうことがやりやすいですけれども、その規模が大きくなるとそういった総会がやりにくくなるので、その代議制になっていくと。ですから、例えば、クルスアスールっていう有名な協同組合があって、ここはさっき言った回復企業の一つで、セメント工場で、セメント工場をその協同組合としてやってて、で、サッカーチームを持ってるところなんですけど、そこの場合は、そういった代議制になってるので、ちょっとその、民主的な部分が弱くなっているという批判があると。だからまあ私たちとしても、その人数が多くなるとどうしてもそういうような、形になるので、そうではなくて、一つ一つの事例は小さいままにして、そういった小さな事例をたくさん作っていく方が、大きな事例を一つ作っていくよりもいいというように考えているわけです。よろしいでしょうか。ありがとうございました。せっかくの機会なので、最後に何か一言言っておきたいとか、そういうのありますか？どなたが。私は後でメールで質問します。Richico tendrá otra pregunta, pero bueno, ustedes se comunican después. Para no alargar todo. ということで、これで、じゃあ、終わりたいと思います。ということで、Claudia, ありがとうございました。Claudia, muchas gracias, Claudia, por tu tiempo y también por tus respuestas. ということで、あとは日本の皆さんも、ご参加ありがとうございました。どうですかね、日本の皆さん、今日はあえて土曜日の午前という形でしたんですけど、どっちがいいですかね、土曜日の午前と平日の夜。